Hola mi gente, una vez más con el podcast Los Cuñados. Hoy un día especial, 11 de septiembre, un gran hecho que pasó hace más de ¿cuántos años, Manolito? 24. 24 años, pero aquí estamos para hablarle. 23 de septiembre, principio o fin. Estaremos hablando de la llegada de Cristo. ¿Ok? Aquí vamos a estar debatiendo y analizando cada hecho y qué es lo que han dicho ¿cómo se llama? Los líderes cristianos anteriores y la verdad que tenemos nosotros en estos momentos y por qué decimos que la venida de Cristo está pronto. Manolillo, saluda a tu gente que te quieren escuchar hace rato que no nos escuchan y están pendientes de nosotros. Bueno, para mí es un placer venir aquí a hablar con ustedes sobre este tema. Es algo que ha estado dando vueltas en mi mente. No soy la única persona que le ha estado dando vueltas en la mente ese tema. Obviamente, todos los que somos cristianos tenemos una esperanza, y esa esperanza se llama que Jesús vuelva, y que nuestro Dios Jesucristo vuelva y nos rescate obviamente de este mundo. Eh, Hay muchas razones por las que este tema se está volviendo muy popular en este momento, y es por obviamente todos los acontecimientos que están ocurriendo específicamente con Israel. Israel es la nación en la cual se basa los hechos de Apocalipsis o Revelación, como ustedes lo conozcan. Toda la narrativa de ese libro de la Biblia, que es el último libro de la Biblia, es acerca del fin del mundo y está basado en el pueblo escogido de Dios, que es Israel. Y obviamente Israel en estos días, en estos tiempos, ha tenido mucho movimiento, han pasado muchísimas cosas. Y la gente obviamente está tratando de estar alerta, porque Jesús así lo dice, que estén cuidando y oyendo, porque pues así Él le ha dado las pistas y las cosas que van a pasar para que no nos coja de sorprendidos. Entonces, es un tema muy polémico y controversial en lo que son los cristianos de diferentes denominaciones, porque en la Biblia Jesús dice que ni Él, ni los ángeles, ni nadie sabe ni el día ni la hora, y que solo el Padre sabe el día y la hora. Entonces, basado en esa sola frase que Jesús está diciéndole a los judíos, no a los gentiles, porque acuérdate que la mayoría de todos los discípulos de Jesús eran judíos, no eran gentiles. Yo creo que el único que era gentil era Pablo, y Era fue Pablo. después, ni siquiera Pablo nunca conoció a Jesús. Él Exacto. lo conoció, pero ya en su forma espiritual, cuando vino y se le presentó y lo cegó, los dos ciegos. Pero en ese momento Jesús le estaba hablando a los judíos, los cuales él sabía que iban a ser los que iban a quedar en ese apocalipsis, en esa parte de revelación, en la tribulación, en las 70 semanas que fue predicha por Daniel. Entonces, ese es el tema que yo quiero hablar en el día de hoy. De nuevo, es muy controversial porque la mayoría de los cristianos van a decir, no, nadie sabe el día ni la hora. Pero yo quiero dar muchos puntos importantísimos que te van a dejar pensando, porque te vas a dar cuenta de que Jesús, aparte, a pesar de que el día y la hora es algo que Dios se reserva como el Padre nuestro, aún así Él no nos dejó a ciegas y nos dio pistas. Nos dijo que íbamos a poder conocer las estaciones, como uno conoce las estaciones cuando viene el invierno y las hojas se caen y los colores de los árboles cambian. Así mismo dijo que nosotros íbamos a poder darnos cuenta de que los días del fin estaban cerca. Bueno, para que la gente tenga un contexto y sepa más o menos de qué se trata esto, porque Manuel, todo el mundo ha pasado la historia y eso es una de las preguntas que yo antes de convertirme a ser cristiano me lo hacía, ¿me entiendes? ¿Por qué Cristo no ha venido? ¿Me entiendes? Porque si anteriormente
han pasado guerras mundiales y como dice Apocalipsis, naciones contra naciones vendrán entre sí, ¿me entiendes? Han pasado 2 guerras mundiales y no ha pasado, no ha sucedido nada. Sobre todo después que me convierto al cristianismo, me doy cuenta de que simplemente tengo que estar preparado todos los días de mi vida para la llegada de Cristo, pero sobre todas las cosas que Dios tiene misericordia y puede cambiar cuando Él quiera. Él solamente sabe, Él solo sabe cuándo es el día que va a venir. ¿Cierto? Porque muchos líderes que fueron un chasco y fue una gran decepción para el mundo, por ejemplo, tenemos aquí a, ¿cómo se llama? A Montano en el siglo II, profeta cristiano primitivo que anunció el eminente fin en Hipólito de Roma, del 170 años 170 al 235. Uno de los primeros teólogos que proclamó la llegada de Cristo. Incluso los cristianos, o sea, los cristianos no, los discípulos pensaban que Cristo iba a volver antes que ellos murieran. Y no así, han pasado 2000 años, más de 2000 años, más de 2000 años y sigue esta incertidumbre. Y no solamente él, ¿cómo se llama? Hay otro que es Martín Tours, en el siglo IV afirmó que el anticristo ya había nacido. Y como dicen las escrituras, el anticristo supuestamente no ha nacido, ¿cierto? Y ya ese señor en los años 400 ya proclamó el anticristo. ¿Ve? Fueron chascos que esos líderes se tomaron porque cómo te arremetes a decir una cosa que, como dice la Biblia, ni Cristo va a saber. Es solo decisión de Cristo, solamente de Dios, ¿me entiendes? Y por mucho pasó William Miller, el líder de los testigos de Jehová, proclamó 6 veces el fin del mundo. Y uno de los últimos fue Harold Camping, que lo proclamó del 1921 al 2013, un predicador. Dijo que sería el final en 1994 al 2011 era el fin del mundo. Es que, o sea, cuando tú vienes a ver todos estos episodios, o sea, líderes cristianos que se suponen que tenían una comunión diaria con Dios, porque estamos hablando no de vino aquel o nosotros mismos, o sea, que no tenemos ese llamado como pastor, que hay una comunión, ¿me entiendes? Nosotros creemos en Dios sobre todas las cosas, pero el pastor supuestamente tiene una comunión más directa con Dios, porque todos los días depende, o sea, pide más, por ejemplo, ¿entiendes? Por su trabajo, dirección, sobre todo, aunque nosotros oramos por dirección, sabiduría, discernimiento, todas esas cosas, hermano. Entonces, ahora debatimos aquí y le vamos a decir a la gente por qué especialmente pensamos que la llegada de Cristo está pronto. Cuéntame todo lo que tú has buscado, todo lo que tú has dicho. Me imagino que has tenido tiempo con Dios, con discernimiento, porque esto no es para, o sea, esta información y este programa no es para todo el mundo. Incluso muchos no van a entender de lo que estamos hablando. Entonces, debate tus cosas aquí y ponla explícita para que la gente entienda. Cuéntame. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Lo primero es que te voy a dar otro día, ¿verdad? El día 23 de septiembre del 2025. Ya. Ese es el nuevo día que se está O sea, hoy estamos a 11, discutiendo. estamos a 12 días de que pueda ser el fin del mundo o la llegada de Cristo. Sí, es la llegada de Cristo, es el rapto de la iglesia gentil, Okay. no de los judíos. No de los Obviamente que hay judíos mesiánicos. Judíos mesiánicos quiere decir que son judíos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, han aceptado a Jesucristo como el Mesías que tenía que venir. Entonces, puede ser que obviamente ellos también sean rescatados. Claro. Pero vamos a hablar un poquito de la Biblia y vamos a hablar las ideas que tienen muchas personas hoy en día en la internet que están compartiendo con la mayoría de la gente y por qué piensan que puede ser ese día, el día del rapto. Disculpa ahí que estamos conectados. Se conectó Omar Consuelo. Ah, ok, perfecto. Entonces, Omar, si tienes algo que debatir, puedes decirlo. sí, Omar Consuelo, pero estoy en la cama.
tienes que estar ahí mirando en lo que pongo en el mensaje. Dale, tranquilo, estamos pendientes. Ok, entonces, estos son los detalles que yo voy a mencionar. Todos son de la Biblia, todos apuntan a que el fin está cerca. Mi meta de darte un día no es dar la profecía de que Dios va a venir ese día, Jesucristo va a venir y rescatar a su iglesia ese día, sino es poner una urgencia en tu corazón. Porque hasta el día que no hay una urgencia en tu corazón, estoy hablando a ti cristiano, ¿por qué? Porque todos nosotros pecamos, pero hay pecados que son deliberadamente y hay pecados que no. Hay pecados que uno los comete y se arrepiente diariamente. Y hay pecados que tienen un agarre de tu ser, de tu alma, te tienen agarrado. Son los pecados que tú no puedes superar y que tú tratas todos los días y todos los días te vencen. Ese pecado es posible vencerlo con Dios, con el Espíritu Santo. Tú lo puedes vencer. Y el día que tú lo logres vencer pidiéndole a Dios que te ayude y que el Espíritu Santo te confronte y todos los días combatas ese pecado y lo logres, ese día tú te vas a dar cuenta, número uno, que fue algo completamente espiritual, algo que no fuiste tú, porque tú no tenías la habilidad de vencerlo y de momento ese pecado que tú hacías y que hasta te podría decir que hasta disfrutabas durante el momento en que lo estabas haciendo y obviamente en el momento que parabas de hacer ese pecado la culpa era increíble, pero ese pecado más nunca te va a tocar. Tú vas a ver lo que antes te atraía y lo que antes querías hacer y lo vas a ver como si no te importara nada. Lo vas a aborrecer completamente. Es como, por ejemplo, si tú fumas y de momento paras de fumar y llevas años sin fumar, esa cosa de que tú ves un cigarro y ya no te importa, así mismo va a ser. Pero eso viene con la urgencia. El hablarle a la persona que siempre has visto y tú has dicho, wow, me gustaría predicarle y hablarle de Dios a esta persona porque si no a lo mejor nunca se va a salvar. Ahí va a venir la urgencia cuando sepas que no queda casi tiempo y que a lo mejor la vida de una persona puede ser que te la vengan a reclamar a ti porque tú eras el cristiano más cercano a esa persona y nunca le hablaste. Y esa es la urgencia. Eso es lo que te va a crear lo que yo te voy a compartir el día de hoy. Y eso es lo único que yo quiero que te lleves. No que es posible que el día 23 venga el rapto, pero ¿qué tal si fuese así? ¿Qué te va a poner a pensar? ¿Qué cosas terrenales te están atando hoy en día aquí? ¿Qué cosas disfrutas terrenalmente que es necesario para ti hacerlo todo el tiempo? No sé, ya sea hacer mucho dinero o que alguien te adule y te diga tu nombre en una forma muy, muy bonita porque tienes dinero y poder, o caerle atrás a las mujeres, o las drogas, o el videojuego, todo lo que sea un vicio y te ocupe todo tu tiempo, es eso que hoy en día es tu Dios y esa urgencia de saber un día, ya sea verdad o no, ya sea posible o no, es lo que te va a ayudar, es una herramienta. Ahora, vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Para mí, Daniel y las 70 semanas, y la profecía de las 70 semanas es una de las cosas más importantes. Ahí junto con, creo que, se me olvidó ahora dónde es que Jesús le explica paso por paso a los discípulos cómo va a ser el día del fin. ¿Por qué la profecía de Daniel? Porque la profecía de Daniel explica primero que van a haber 70 semanas. Y en tiempo profético las 70 semanas cada semana significa 7 años. Y cuando Daniel viene ese ángel, creo que es el ángel Gabriel, creo que es el que le viene y le dice lo que va a pasar exactamente, él se lo enseña a las personas que están cerca de él, que en ese tiempo, ya gracias a la habilidad que Dios le había dado de revelar sueños, el rey de Babilonia en aquel tiempo lo había puesto a cargo de
todas las personas que tenían que ver con encantadores o eh, eh, las personas que ven las estrellas, los Eh, astrónomo. No. astrólogos, los astrólogos, etcétera, etcétera. Pero los astrólogos, acuérdate de eso porque es lo que es importante. Él enseña todo lo que él sabía, incluyendo esa profecía, y lo enseña. Y la reputación que tenía Daniel en ese tiempo es tan fuerte que 500 años después todavía habían personas que leían los estudios y las cosas que Daniel había enseñado. Y esos son los famosos Magi que llegaron en el nacimiento de Jesucristo. ¿Y por qué llegaron al nacimiento de Jesucristo? Yo creo que fueron por dos cosas. La primera, porque cuando el ángel le dice a Daniel que van a pasar 7 semanas y después 62 semanas, que en total, bueno, se hace la cuenta, son como 463 años, creo, o sea, más o menos. Él le dice que va a venir eh, no sé si es un príncipe o es como el Mesías. Y que eso va a pasar desde el momento en que se diga que se va a reconstruir Jerusalén. Entonces, hay un rey que da la orden de reconstruir Jerusalén y cuando se da esa orden, demoran 49 años, creo, 49 años para reconstruir Jerusalén. Y luego otros como 400 años o algo así, para que se siga reconstruyendo Israel. Porque si ves el versículo que viene más adelante, dice como que se van a construir como la infraestructura de la ciudad, como las calles, las fortificaciones, las plazas, etc. Y que iba a venir el Mesías después de eso. Y que el Mesías iba a ser cortado. O sea, como que iba a morir. Claro. Ahora, cuando llega los mayas a Jerusalén, um, ellos llegan en el día del nacimiento de Jesucristo, no en el 32, cuando la profecía de Daniel dice que debería de llegar el tiempo. Claro. Y es porque en Números, no sé exactamente el versículo de Números, pero en el libro de Números, en la Biblia, hay una profecía que dice que el príncipe iba a ser marcado con una estrella. O sea, como que la llegada de un príncipe o el rey de Israel iba a llegar con una estrella. Entonces, como esta gente eran astrólogos, siguieron las patas. Yo creo que pusieron una profecía junto con la otra y dijeron, bueno, si el Mesías va a ser revelado en alrededor del 32 AD y hay una estrella que está apareciendo en el cielo, que es la que se había marcado con la venida del príncipe, Claro. o el anointed, entonces esto tiene que ser en la llegada del rey de Israel. Y entonces ellos van con unos regalos. Pero ¿qué regalos son? Los regalos son la representación, porque no solamente Daniel estaba explicando la profecía de cuándo iba a venir el Mesías, sino que para qué iba a venir, o sea, que iba a morir. Claro. Entonces, estos mayas vinieron con unos regalos. El regalo era oro, que representa lo que es en inglés es kingship, pero es como el reinado, o sea, que iba a ser como el rey de Israel. Vino con un regalo de incienso, que es como representando el sumo sacerdote, y vienen con el regalo de Mirna, Mirna, una cosa así, que es como un aceite que normalmente se le ponía en ese tiempo para bendecir, pero también se utilizaba para embalsamar, o sea, cuando una persona moría. Entonces, la profecía de Daniel no era tan precisa, y encima de eso era tan bien interpretada por el hombre, que estas personas que eran gentiles lograron ver cuándo venía Jesús. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús entró en Israel, cuando ya se empieza a ser público. Discúlpame, esos gentiles, para que la gente sepa, esos gentiles, tú dices gente cualquiera, como tú y como yo, dedujeron que
cuándo era la llegada de Cristo. Eso es lo que tú quieres Sí. decir. O sea, lo que hace Daniel es que habla, o sea, es cierto, y esos gentiles lograron ver a través de la profecía que hizo Daniel cuándo es que viene, cuándo es que la venida de Cristo. Wow, es increíble porque, bueno, sigue comentando para que la gente tenga conocimiento Sí. y siga pendiente de Pero lo que... me gusta la pausa que tú hiciste. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta de algo interesante. Los gentiles pudieron deducir usando la Biblia y la profecía de uno de los seguidores de Dios, Exacto. Daniel, cuando venía el Mesías. Ujú. Y cuando Jesús entra en Jerusalén, creo que cuando va entrando en el burro, etcétera. Antes de entrar, yo creo que hay una parte en la Biblia que Jesús está como triste porque él dice, Jerusalén, no pudiste como predecir de mi llegada, no pudiste entender que yo iba a llegar, a pesar de que Sí, que tú sabes, Daniel había predicho, y Isaías hasta lo describió, en Isaías 53 describió exactamente cómo iba a morir y todo, que iba a ser clavado por las iniquidades de la gente, etc. Ahora, estamos hablando obviamente... ojo, discúlpame ahí, la gente para que vayan sabiendo, la venida de Jesús, no la segunda venida, No, la primera. la primera, pues no va a hacer que la gente vaya a confundir que tú estés hablando de una venida o la venida de la segunda venida de Cristo. Caballero, aquí se estamos enfocando en la primera venida. Recuérdense, vamos a irle dando un contexto cronológicamente para que ustedes vayan enlazando parte por parte. Seguimos, mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? Daniel dice que eran 70 semanas. Y hasta ahora el cálculo es 69, hasta la muerte de Jesucristo. Entonces quedaría, Hasta ahora. quedaría O sea, unas 70 semanas. sería La semana 70, que son Exacto. 7 años, donde Daniel describe que el ángel le dice que va a ser dividido en dos partes. Lo primero son 3 años y medio, la segunda son 3 años y medio, que son los 7 años, que es la tribulación y la gran tribulación. Ok, entonces la semana 69 fue en el 2018. No, todavía no. No, claro, no, nos estamos adelantando. Acuérdate que la tribulación empieza cuando se cree un covenant, que es como el covenant en inglés es como un acuerdo o un tratado de paz. Y ese tratado de paz es el que hace inicio, el que da inicio a la tribulación. Eso no ha pasado todavía, lo que quiere decir que hay una posibilidad de que la tribulación no ha empezado. Claro. Lo más seguro no ha empezado. Pero el problema es que el rapto viene antes de todo eso. Antes de que empiece las 70 semanas, viene el rapto. Entonces, si tú estás esperando por señales... El rapto de los gentiles y los cristianos como nosotros. Porque mucha gente está diciendo, bueno, van a construir un templo. Y en ese templo el anticristo se va a sentar y va a ser la gran abominación. Sí, pero todo eso pasa para los judíos. Los gentiles ya han sido raptados. Obviamente que hay muchas iglesias que creen en la tribulación, en el rapto siendo en el centro de la tribulación, claro, otros antes y otros después. Sí, todo lo que pasa. Pero van a ver que no me parece a mí que va a ser así. Y yo te voy a explicar por qué. De hecho, vamos a explicarlo ahora mismo. La tribulación se describe como los problemas de Jacob. En inglés, Jacob's Troubles. ¿Por qué? Porque dicen que Jacob, o no dicen que Jacob, en la Biblia dice que Jacob tuvo que trabajar para el padre de Raquel, creo que se llamaba Labán. Sí, Labán. ¿Por cuántos años fueron? Creo que por 7. Fueron por 7 primero, después vivo 7 más y después fueron 21 años. Pero mira lo que pasa aquí. El primer amor de Jacob era Raquel. Pero al final terminó siendo casado con otra esposa, que es Lea. Lea. Entonces, él tiene que seguir trabajando para poder llevarse su primer amor. Y por eso lo asemejan a la venida de Jesucristo y el rapto de los gentiles.
porque el primer amor de Dios fue su pueblo, Su pueblo, Jerusalén, Israel. Pero el primero que se va a llevar, o sea, el primer bride, la primera esposa que Dios se va a llevar en el rapto, es los claro. gentiles. Los gentiles. Y luego, cuando pase la tribulación, es que Él va a venir a Por lo llevarse de- a Israel y a aquellos que creen en Él. Ahora, vamos a hablar de lo que es las 70 semanas. Las 70 semanas es alrededor de unos 2.550 años, 50 días más o menos, los 7 años completos. Los 2.500 días, tú dices, ¿no? 2.550 días hay en 7 años. Ah, el año, En 7 años, sí, sí, ya. y los años de los judíos son un poquito diferentes a los años de nosotros. Ellos cuentan 360 días nada más. Entonces, esa matemática obviamente ustedes las pueden hacer para que, tú sabes, para que entiendan Tener conocimiento, sí, lo claro, que va de a cuánto es pasar. la sumatoria, claro. Puede que hasta esté un poquito mal, yo no sé. Yo nada más estoy explicando lo que muchas personas están hablando en el internet para que vean la urgencia, ¿verdad? Ok. Entonces, esos 2.550 días Ujú. son las 70 semanas, que son los 7 años. Ahora, ¿qué pasa? Jesús dijo, esto es interesante, Jesús dijo que ese día, que nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Correcto. Los judíos tienen una celebración que se llama la fiesta de las trompetas, The Feast of Trumpets. Rosh Hashanah Rosh también le llaman. Hashanah, tal. Ahora, esa celebración de los judíos también le llaman la fiesta que no se sabe el día y la hora. Curioso, ¿verdad? Claro. Una coincidencia. ¿Por Pero- qué? Porque Jesús dice, de ese día no se sabe ni el día ni la hora. Ni la hora. Y los judíos tienen una celebración que se llama así también. ¿Por qué se llama así también? Porque esa celebración empieza en el nuevo año, Ujú. que es el calendario en el calendario de los judíos alrededor de septiembre, y normalmente pasa el primer día de luna nueva. Pero en ese tiempo no se podía calcular como se calcula hoy en día cuando va a ser la luna nueva. Claro. Entonces tenía que ser confirmada por vista. Y la gente se ponía, esperaba a que saliera la luna nueva. Pero si por ejemplo llovía o estaba nublado o cualquier cosa No puede ser. y no se podía confirmar en el primer día, normalmente se podía confirmar en el segundo día. Y cualquiera de los 2 días que fuese, empezaba la fiesta. Se sonaban las trompetas, que es otra cosa que también pasa, y en la Biblia dice que van a sonar las Suena la trompetas, trompeta, ¿verdad? llamado final, pues Y sonaba la trompeta. entonces, eso pasa este año, el 23, el 22 y el 23 de septiembre. Porque obviamente nosotros podemos calcular exactamente, y ellos le ponen esos 2 días porque son 2 días. Ahora, esta es la cosa interesante. Ellos también tienen otra celebración que se llama The Day of Atonement, el día de la culpa o del perdón, el día del perdón. Ese es el séptimo día, el día 10 de las celebraciones de ellos. Y entre ese día de Rosh Hashanah Ujú. y ese día son 10 días nada más. Claro. Pero si tú lo tiras por 7 años, o sea, el comienzo es Rosh Hashanah Ujú. y el terminar en 7 años, que son los No. 2.550 días, lo tiras a que caiga el día 10, que es el día de Atonement. Ujú. ¿Cuántas veces tú crees que eso ha pasado? Que exactamente el día de Rosh Hashanah cae el día 23, por ejemplo. Ok. Y 2.550 días exactamente cae el día de Atón. Bueno, ¿cómo se llama? Si van por 70, si va para las 70 semanas, ha pasado 70 veces o 69 veces. Porque acuérdate que el día específico de Rosh Hashanah no es un día exacto. Y como no es un día exacto, Ujú. no se sabe, no cae normalmente la misma cantidad de días. Y también hay años bisiestos, etcétera, etcétera.
Entonces el calendario no es exacto. No es como que Sí, que cae. el día de 25 de diciembre cae todos los años el día 25 de diciembre. Exacto. Y si hay 10 años, han pasado 10 veces. No es lo mismo en ese caso. De hecho, O sea, nunca... pasaría una sola vez. No, pero de hecho nunca O ha sea, que pasado. pasaría una sola vez nada más o sea, en la llegada. Bueno, a eso es lo que voy. Ha pasado 6 veces, pero solo después de la creación de Israel como nación. O sea, ya. Antes de eso nunca ha pasado, y después de este año, 2025, Ujú. septiembre 23, 2550 días después Claro. del 23 de septiembre, es la séptima y la última vez que va a pasar. Si tú tratas de calcular eso por todos los años que vienen. Wow. Acuérdate, ahora sí se puede calcular el día de luna nueva con una computadora. Claro. Antes no se podía. No. Por lo tanto, se puede calcular si eso va a pasar o no va a pasar. No va a pasar más. Y la última vez que va a pasar es la séptima vez, que normalmente en el mundo de lo que es los números, Claro. el día séptimo es el día de completación, o sea, de terminación. La Tierra se creó en 6 días, en el séptimo día No, Dios claro. descansó, ¿verdad? Entonces, eso es otra casualidad, ¿verdad? Otra cosa que está... Suposición, claro que. Vamos a seguir un poquito más. En Revelación, Jesús le habla, En el libro de Revelación. le habla a las iglesias. Él va nombrando diferentes iglesias Ujú. y le va diciendo los esfuerzos que cada iglesia de esa ha hecho, pero en lo que les encuentra escaso o corto, en lo que deben de todavía trabajar, en lo que no están completos, no están haciendo lo que es correcto. Muchas personas creen, y yo creo también, que esas iglesias son las descripciones de los diferentes cristianos que existen, las diferentes calidades y cualidades que los cristianos tienen. Pero, de nuevo, estamos hablando del fin del mundo. Y se rumora, ¿verdad?, que la iglesia que se llama la iglesia Mirna, creo que se llama, Jesús está diciéndole, ustedes van a pasar mucha necesidad por mi nombre, ¿verdad? Claro. Por decir mi nombre. Van a pasar hambre y necesidad. ¿Por qué? Porque la gente que se queda después del rapto Ujú. no va a... Los que creen en Dios Los no que se creen en van a Dios. poner la marca de la bestia. De la bestia. Al no ponerte la marca de la bestia no puedes comercializar, no puedes comprar, no puedes hacer nada. So, vas a pasar mucha necesidad. Dice, y algunos van a ser tirados en prisión y van a ser probados. Pero no te preocupes que a los 10 días van a ser liberados. ¿Y qué te dije hace un poquito atrás? Que el día de Atonement o el día del perdón No. es el día 10. Okay. Es ese día 10 que están hablando. Y entonces Jesús está hablando que las personas que se queden después del rapto van a tener que esperar 10 días. Okay. ¿Y qué es lo que son los 10 días? De Rosh Hashanah, Y de los perdón. 2500 días hasta 7 años después, que vendría cayendo alrededor de 2032. Y qué interesante eso, ¿verdad? 2032. 2000 años después de la crucifixión de Jesucristo. 2000 años. Se estima que desde la creación de Dios, desde Adán y Eva, hasta la venida de Jesucristo hay alrededor de unos 4000 años. Exacto. Sí. Y después 2000 años más hasta el día de hoy. O sea, son más de 6000 años. Más 32, 2032, son 6000. Son 6000 años. La Tierra se creó en 6. Sí. En la Biblia dice que un año es como 1000 años. Un año es como 1000 años. O sea, un día es como 1000 años Un para día, Dios exacto. o 1000 años son como un día, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué es lo que va a pasar después de la venida de Jesucristo? Va a haber un milenio donde Jesús va a gobernar junto con nosotros. ¿eh? Y ese sería el séptimo día o los últimos 1000 años. O en total los 7000 años de la creación.
Eso es otra Claro, coincidencia más. es para que la gente también se está hablando de 1000 años porque, como estamos diciendo, para Dios un día es 1000 años. Por eso es que se está diciendo que puede ser un milenio donde Cristo vendrá ¿cómo se llama? A gobernar con nosotros los gentiles, los que creemos en él. Seguimos, Emanuelito, para que la gente no pierda el contexto. Bueno, eso es otra coincidencia más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a hablar de estos temas así, va a venir mucha gente que va a decir, ustedes están haciendo blasfemia, ¿verdad? Porque Claro. tú estás diciendo que hay un día, una fecha, pero Jesús dijo que ni él sabía esa fecha. Y está bien, yo entiendo eso. De hecho, yo no estoy diciendo esto para que crean que ese día va a ser el día, sino para crear esa urgencia. Por eso es que yo empecé de esa manera. Pero Jesucristo puso muchas parábolas cuando él estuvo hablando. Cuando la gente le preguntaba cosas, él hablaba con parábolas. Porque si él le hubiera respuesto a la gente con una sola respuesta, hubiese una sola respuesta para cada pregunta. Para cada Pero pregunta. cuando él hizo una parábola, esa parábola le daba respuestas a miles de preguntas que uno tiene. Y hoy en día uno empieza a leer la vida de Jesús y todas las parábolas y uno puede casi que crear como una forma de vida que es el modelo a seguir de Jesús gracias a las parábolas que él hizo. Y había una parábola específica. Hay dos. Una que es la de las vírgenes que están, o sea, las mujeres vírgenes que están esperando por su esposo, que tienen que estar listas con el aceite y sus lámparas. Eso quiere decir que tú tienes que estar listo. ¿Cómo tú tienes que estar listo? Entregando todo a Jesús para que tú estés listo para cuando Él venga. Pero no solamente eso, sino que también vigilante. No estar yéndote a dormir y despreocuparte de la posible venida de Jesús. Tú tienes que estar velando para cuando Él venga, estar esperándolo en la puerta con tu lámpara llena de aceite. Que dice la Biblia que él vendrá como ladrón en la noche. La otra parábola que él hizo la parábola de los sirvientes, donde había un dueño de una gran, no me acuerdo si es como Un farmer. una propiedad, ¿verdad? Ajá. Y el dueño le deja Ajá. a su sirviente a cargo y él se va a trabajar o a donde sea, a viajar o lo que sea. Y los sirvientes, hay algunos que están manejándole todos los bienes y las propiedades del amo. Okay. Y hay otros que están disfrutando, tomando y olvidados de todo. Y los que estaban listos le están diciendo, ustedes no quieren estar listos para cuando el amo vuelva, que todo esté exactamente correcto como él lo dejó y nos entregó. Y ellos diciendo, no te preocupes, el amo no va a volver todavía. Y entonces eso me hace sentir un poquito como, ¿seremos nosotros también haciendo lo mismo? Diciendo todo el tiempo, no te preocupes, Jesús no va a venir todavía. O todavía no es el tiempo, hay tiempo. O el famoso que dice, no, todavía hay gente que no se ha arrepentido. O no, todavía hay gente que no ha oído la palabra. Todavía no ha nacido el anticristo. Todavía falta mucha. O sea, porque el que lleva el conocimiento, o sea, no el conocimiento, el que más o menos lleva un contexto de lo que es la Biblia, lo que dice, y ha leído incluso, disculpen, Apocalipsis. Y una de las cosas tiene que ser que el anticristo esté en la tierra, que haya nacido, ¿me entiendes? De nuevo, el problema con esa mentalidad Exacto. es que esas señales, la mayoría de ellas son después del rapto. Si tú estás esperando por esas señales, ya lo que estás es en tribulación. Exacto. Y lamentablemente, cuando de momento se desaparezcan millones de personas a la misma vez, lo único que vas a escuchar es que vino un extraterrestre, una nave extraterrestre y se los llevó a todos. Y que hay que unirse y que hay que dejar que todas las naciones se unan para protegernos de los aliens. Claro. Van a meter una mentira esa para hacer un gobierno unido, que es lo que está en las revelaciones del fin del mundo y las señales. Y para ese entonces ya estás tarde. Vas a tener que estar básicamente con las personas que van a aceptar la marca y los que no.
vas a tener que, cuando encuentres a un grupo que supuestamente claro. no va a aceptar la marca, pero cuando se estén muriendo de hambre, como dice Jesucristo, van a perder el calor, ese sentir del Ese amor. fuego de sentir, claro. Hermano va a entregar a hermano. O sea que va a haber la cosa de la sobrevivencia y muy pocos van a morir por Jesús. Aunque saben exactamente lo que pasó, van a empezar a culpar a Dios, como lo dice. Van a empezar a culpar, van a decir, porque Dios está haciéndonos esto. Sí, pero es porque tú no escuchaste y esto Porque, fue lo que tú escogiste. claro, ¿Entiendes? Entonces, si Dios está diciendo en las parábolas que tienes que estar listo con tu lámpara, si Dios está diciendo en las parábolas que tienes que estar vigilante vigilante. para esperar a tu amo cuando venga, y si Dios cuando vino a Jerusalén se sintió triste porque nadie pudo ver las señales y esperarlo, y si Daniel tuvo la Claro. habilidad de recibir las señales o las profecías, y vinieron gentiles y solo de estudiar esas profecías pudieron llegar el día en que Jesús estuvo de nacimiento, eso quiere decir de que maybe no vamos a saber ni el día ni la hora, Ay, qué loco. pero vamos a poder llegar como los mayas diciendo, ¿dónde está el que nació que va a ser el rey de Israel? ¿Entiendes? No, es que lo dice la palabra, dice, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, en todo momento Jesús te llama, ven, acércate a mí, yo soy la verdad, soy el camino y la vida. Entiende que cree en mí, vivirá eternamente. Él te lo viene diciendo y muchos de los predicadores que la gente ni lo escucha, entiende que lo piensa que sencillamente es una historia como un libro normal de la Biblia, pero se ha demostrado que Dios, Jesucristo existe y la gente obvia eso como si nada y sigue en la carne, sigue pecando, sigue arremetiendo contra el Señor, sigue blasfemando contra el Señor y eso lo que crea es ira. Gracias a Dios, gracias a Él, tiene una misericordia que se renueva cada mañana. Estás tocando el último tema que yo quiero decir antes de que terminemos, y es que eso es mi última razón por la cual yo creo que los días que quedan son bien pocos. Y esta es la razón. Como cristianos, nosotros, a la puerta de la misma muerte a veces, nos rehusamos a ser violentos. El ejemplo reciente es la muerte de Charlie Kirk, el muchacho que iba a las universidades a predicar sobre Dios, a tratar de convencer a la gente que no abortara a los niños. Esa era la comunicación que él tenía. A decir que los homosexuales eran un pecado, pero esa era su opinión. No era más nada que su opinión. Y él estaba dando la verdad. Y había muchas personas que iban ahí a escucharlo. Otras personas iban a debatirlo. Y lo mataron. Lo mataron por hablar. Como van a morir muchos cristianos si se quedan. Porque no va a haber nadie que apoye a Dios cuando es la razón por la cual el mundo está en caos después de un rapto. Ahora te voy a decir algo. Como nosotros en el corazón, yo en el momento que eso pasó, yo tuve una tristeza enorme porque ese muchacho representa a todos los cristianos. A todos los cristianos que podemos ir a cualquier lugar a predicar la palabra de Dios. Y de momento somos arrebatados así, porque simplemente el diablo no soporta escuchar la verdad. No soporta que hayan personas que estén cambiando y estén perdiendo la oportunidad de matar a otra alma más, de robársela a Dios. Y esto es lo que yo pienso, por lo que yo pienso que tiene que haber un rapto, tiene que ser bien pronto. Porque en el momento en que todo pasó, yo sentí rabia dentro de mí, furia. ¿Por qué? Porque Normal. es algo horrible. El que haya visto ese video, yo les recomiendo que si alguien no lo ha visto, que no lo vea, porque por lo que yo te digo que los militares tienen trastornos después que vuelven, por lo que ven. Y eso es lo que se vio en ese video. Y en ese momento yo me sentí furioso.
pero no pasaron 24 horas y ya mi alma no estaba cómoda con ese sentir. Claro. Y enseguida Dios me estaba poniendo en mi corazón que no todo el mundo es así y que hay personas que son gay o que son demócratas, lo que sea, que son buenas personas y no tienen nada que ver con una acción de esa manera. Y enseguida yo no estaba pensando en mal. Y lamentablemente, ese tipo de mal hay que combatirlo con mal. Y nosotros no somos capaces de eso. Por lo menos los cristianos, los que tienen a Jesús en el corazón, no somos capaces. Si tú empiezas a escuchar a todos los de la derecha, vas a empezar a escuchar que todo es con paz. No vayan a la violencia. No vayan a hacer nada malo. Todo el mundo está pidiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos con Jesús. Y eso es lo que Jesús nos pide hacer. Ahora, si eso es como nosotros somos, y no podemos combatir con el mismo mal que ellos combaten, que es matando gente, somos somos unos targets que cualquiera puede ir y matar porque no somos capaces de tener esa violencia para atrás. Por lo tanto, si Jesús quiere que nuestro corazón no se eche a perder de tanto mal y nos unamos a ese tipo de mal, nos tiene que llevar. Y nosotros somos carne, podemos caer en esa tentación, podemos caer Claro. en esa necesidad de venganza. Entonces, el fin tiene que estar cerca. El fin tiene que estar cerca por esa última razón. Yo hice varios posts para que vean dónde está el humano. Yo hice varios posts hablando de la muerte y increíble toda la gente que me ha respondido. Pero respuestas que uno ni tiene, o sea, una percepción de decir yo puedo ser capaz de eso. Esa rata se murió ya, uno más, el próximo es Donald Trump. Y todos son del área de izquierda, ¿me entiendes? Son del área izquierda que por sencillamente proclamar la verdad, confrontar a la gente. Porque esa gente nunca, como te dije, ese señor nunca le faltó el respeto a nadie. Le dijo lo que piensa y la verdad que te la basa con Dios, con la palabra de Dios. Lo que pasa es que la gente a veces confrontar y decir la verdad es como ofende. A ti no te puedo ofender cuando te estén diciendo la verdad en la cara. ¿Me entiendes? Si está mal, está mal. Admítelo. Y si Sí, tú no crees que es la verdad, no hay ningún problema, exacto. porque en ningún momento él estaba en un cajón y te tenía encajonado donde Con no un te cuchillo podías ir aquí, a ningún lugar. claro, Estabas en un lugar donde simplemente podías dejar el micrófono y caminar y irte, aunque estuvieras mal o bien, o de acuerdo o no de acuerdo. claro. Pero es que el problema es el siguiente: cuando uno no tiene a Dios adentro y es atacado, sus ideales o lo que ellos Eso crean que pensaba, ellos claro. son es atacado, tú tiendes a tener furia. Porque cuando el lado de nosotros es atacado de alguna manera, uno también se incomoda. Pero Claro. siempre tienes el otro lado, ese lado de Dios que te vuelve a traer a la tranquilidad. Es como Dios, ¿verdad? Somos creados a la imagen de Dios, ¿verdad? Dios cuando Moisés, ¿verdad? Que él le dijo, ve y baja, que ya todos están adorando a un becerro de oro, De oro, sí. y quería destruir al pueblo. Y Moisés estaba como, mira, por favor, no lo haga. Y Dios siempre está esperando a que alguien interceda para él no tener que irse por la vía de la furia y simplemente irse por la vía del amor. Y, y eso es lo que nosotros somos también. O sea, Tenemos esa misma pero sensación de injusticia, de que pasó algo, pero al final no actuamos en ninguna de esas furias. Ese otro lado no solamente está alejado de Dios y no tiene esa ayuda, sino que encima de eso tiene al demonio ahí diciéndole lo que tienen que hacer. Y es difícil de combatir eso. Como yo te estaba diciendo antes de empezar, nosotros tenemos a Dios y tenemos ataques del diablo, del diablo. claro. Imagínate tú los que no tienen a Dios y tienen ataques del diablo. Es muchísimo más Exacto. fácil de doblar esas mentes, de hacerlos hacer cosas como unas marionetas, como te estaba diciendo. Date cuenta si es tan fuerte así que incluso hay algunos que utilizaban la Biblia.
porque yo le estaba hablando que nosotros somos pacificadores, ¿me entiendes? Porque la palabra dice que bendito el pacificador porque será reino de los cielos, estará con Dios, ¿me entiendes? De los pacificadores. Y hay gente que me despedía, no, pero dice Dios que No si juzgarás. no juzgará, no. Si te dan un puñetazo, pon la otra mejilla. Y si caminas una milla, si alguien te pide caminar una milla, camina dos. O sea, una cosa que no tiene nada que ver con la otra, ¿me entiendes? Una cosa de que tú tienes que ser consciente de que la acción estuvo mal. Y sobre todas las cosas, sea quien sea, así sea republicano, así sea demócrata, no tiene nadie el derecho de quitarle la vida a nadie, ¿entiendes? Y la gente no tiene esa percepción y ese discernimiento de decir, Padre, o sea, Señor, ¿cómo se llama? En esta hora, no sé, orar por él. La gente no tiene esa percepción, brother. Es increíble donde estamos. Yo lo puse ahí, por eso se lo dije a uno ahí. Por eso me das la razón y siento que los días de Dios están a la puerta, tocando la puerta diciéndome, aquí estoy yo porque ustedes se van a matar. Y esa es la conclusión, que los días están cerca, porque si hubiese algo, si hubiese una pequeña posibilidad de que la persona tuviese un chance de salvación, un chance de cambiar la mente, un chance de pensar diferente, de entrar en razón, Dios estuviera todavía dándonos tiempo. Claro, Pero cuando tú escuchas a una persona decir que está bien que otra muera, ya. simplemente porque piensa, yo no creo que hay mucho espacio en esa mente. Es No, como dicen muchas personas cuando están hablando o sea, la frase es que la mente está cauterizada, está quemada, está no se quemado. puede cambiar. No hay forma de cambiar. Y si no hay cambio, y si no hay forma de cambiar, es tan simple como la línea que estaba en el medio, que indicaba si eras malo o eras bueno, se ha solidificado, está en un color bien fuerte, bien fácil de De entender, entender, brother. bien fácil de ver. Tú estás en el lado del mal, estás en el lado del bien. Y esa Increíble. última decisión que vas a tomar de estar de un lado o del otro, bien pronto va a tener sus consecuencias. Bien pronto. Porque la iglesia tiene que ser reactada, de lo contrario, como te decía. Como somos pacificadores, simplemente nos van a matar Nos a van a todos. matar, nos van a Y matar. antes de que eso pase, Jesús nos va a llevar, porque no somos parte de la tribulación. La Así. tribulación es para otro grupo de personas. So, Bueno, mi así está. gente, hemos estado aquí aproximadamente una hora diciéndole acerca de que el 23 puede ser el principio o el fin. Eso depende de ti. Este podcast fue creado, créame, ha sido varios, ya llevamos casi como 2 semanas, Manuel, posponiéndolo porque siempre había una cosa a otra, una situación, había algo, pero créeme, estos son cosas del diablo. Y si tú estás escuchando esto aquí en este momento, es para que tú te pongas a cuenta con Dios, para que tú le pidas perdón a Dios y le digas, Padre, si te he fallado y ¿cómo se llama? Y he estado lejos de ti, Padre, perdóname. Vuelve a mí, Padre. Escucha mis plegarias, escucha mis oraciones, Señor. Es súper bueno. Como te dije y como te dice Manuel, el 23 no tenemos la certeza, porque si ni Jesucristo lo sabía, mucho menos nosotros. Este podcast es definido para que tú te entregues hoy, no mañana, hoy, le entregues tu vida a Jesús y le digas que es el dueño y señor de tu vida. Y caballeros, o sea, el ejemplo, volvemos a tomar el mismo ejemplo. Charlie, él no tuvo que esperar al rato, sino que él encontró a Jesús mucho antes. Quiere decir que el día de mañana no está garantizado para ninguno de nosotros. Puede que supieses el día, pero ¿qué tal si Dios te lleva antes? Ahí vas a tener que dar todas tus cuentas, y si estabas en el lado correcto, Él te va a decir, bienvenido mi buen Mi nuevo servidor. servidor. Y si Exacto. no, te va a decir, aléjate de mí que nunca te conocí. Entonces, si tú de verdad crees que Dios se sacrificó, dio su vida por todos nosotros, para que el que crea en Él tenga vida eterna,
este es el momento de reconocer ese sacrificio y entregarte de corazón y decirle a Dios que te ayude a alinear tu vida con el ejemplo que Jesús nos dejó aquí, para que Él te pueda reconocer, para que esa relación que tú construyas con Él sirva como de testigo a la hora del juicio y puedas decir, yo estoy con Jesús, Jesús es mi defensor en este juicio y el Padre te deje entrar. Entonces, Y no, caballero, y si tú crees que es demasiado tarde, yo nada más te voy a poner el ejemplo cuando Jesucristo, fue crucificado. Al lado de él estaba un asesino. Y el asesino, escúchame, y le dijo al asesino, Señor, yo quiero ir contigo. Jesús sintió que su arrepentimiento era genuino y había asesinado a alguien. ¿Y qué le dijo Jesús? Estarás a mi lado. O sea, no hay tiempo, no importa tu pasado, lo que hiciste. Dice, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Sobreabunda, no que abunda, sobreabunda la gracia del que estaba en pecado. Así que este podcast es más para que tú te arrepientas y le des la vida al Señor. Estamos más de una hora. Manolito, ¿quieres decir algo especial? Yo quisiera orar por todo aquello que nos está escuchando y, y dar gracias por sobre todas las cosas que hace Dios. Padre amado celestial, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque haces que todo esto tenga una idea y un final, Señor. Padre, gracias por darnos esta sabiduría, Señor, y darnos el tiempo para poder hablar de ti, Padre, porque dice donde más de 2 personas o 3 se reúnen y hablan en tu nombre, Señor, hay fiesta en los cielos, Señor. Damos este programa para que haya liberación, Señor, de aquellas almas que todavía siguen en cautivo, que no conocen la verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, para que todos aquellos que nos siguen y escuchen este programa, Señor, sean libertados, que sean de tu misericordia, Señor, que vengan arrollados a tus pies y te pidan, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas el dueño y Señor de sus vidas, Señor. Padre, gracias por este tiempo tan precioso. Gracias por estar aquí, Señor, todos aquellos que nos escuchan. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchachos, nos vemos en en el próximo podcast, que viene bastante duro. Saludos y bendiciones. Chao.